epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. La carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, Gálatas, capítulo 5. Voy a volver a leer los versículos del 16 al 18. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo del Espíritu de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Señor bendiga su santa palabra, que será expuesta. ¿Cómo definiríamos la vida? ¿Qué es la vida? ¿A qué se les parece la vida? Hay muchas personas que han dado definiciones de la vida. Para algunos la vida, y me perdonan los hermanos cubanos, que Celia Cruz decía que la vida es un carnaval. Y eso expresa esa canción. Estuve revisando la letra de Celia Cruz en cuanto a la vida es un carnaval. Sí, todo se va a arreglar, sigamos cantando. La vida es un camino. Como aquí nos veremos, dice, hay un camino que andar y hay una manera de andar. Hay una manera de caminar en el camino de la vida. Pero más que todo veremos que la vida es una batalla. Lo que hemos leído aquí es un lenguaje de conflicto. Hay batalla. Pensemos en batallas físicas, humanas que han tenido los países. Los himnos patrióticos suelen tener frases así, como que uno por su país daría la vida. De hecho, pensemos en el nuestro himno patriótico, hecho hace tantísimo tiempo. El himno dice que si nuestro país, Costa Rica, es amenazado, los campesinos estarían dispuestos a cambiar sus herramientas de trabajo, de agricultura, por armas para defender su país. Es decir, para ellos valía la pena morir por defender el país. Darían su vida por eso. Pregunto, ¿creen ustedes todavía que hay quienes en nuestro país estén dispuestos a dar su vida por el país? Y no sé si en otro país hay esa disposición. Las personas realmente huyen de todo conflicto, no quieren complicarse la vida de ninguna manera. Y hoy vamos a hablar de que hay una batalla que pelear y esa batalla o se gana o se pierde. La vida cristiana es para valientes que quieran pelear esta batalla. Pero no para gente que está empujada hacia la guerra y que fue sin querer ir. Es gente que está dispuesta, como les decía, a dar su vida en esta batalla. Porque si prestan atención una vez más a este versículo, es un lenguaje de conflicto. Solo aquel, espero que después de esta meditación entendamos que solo aquel que de verdad abrace de corazón esta causa podrá enfrentar esta batalla y ganarla. Muchos se rendirán, otros claudicarán, es decir, serán desertores. Y como veremos, esto es una batalla muy seria. Es tan seria que incluso a veces podemos cometer torpezas tales que nos hacen ponernos del lado del enemigo. ¿Quién quisiera soldados así en su ejército? Que se ponen del lado del enemigo. Bueno, así a veces son descritos incluso los cristianos. Se supone que yo estoy predicando para que usted desee ser cristiano, si usted no es cristiano. Pero al entrar
pero al tener esta introducción de lenguaje de conflicto, no dan ganas de ser cristiano, ¿o sí? Tenemos que hablar con la verdad. La vida cristiana es una batalla, y es una batalla que se pelea de una manera específica, con miras a una victoria, pero tenemos que reconocer que es una batalla. Hay cosas muy preciosas en la fe cristiana. Hay promesas maravillosas en la Biblia para los creyentes de victoria sobre todo lo que se nos opone en el camino de la vida cristiana. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el diablo, pero no siempre el creyente se ve disfrutando de esa victoria. Tenemos promesas tan preciosas como las de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 7, cuando Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso sí suena precioso, ¿verdad? Que ser cristiano es tener un corazón que rebosa de gozo. Y sin embargo, la misma Biblia la que dice en el Salmo 32:4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué puede pasar esto? Porque precisamente se nos comprueba que la vida cristiana es una guerra espiritual, y como veíamos en la mañana, una guerra contra algo que no es visible, contra algo que no vemos, pero que tiene implicaciones muy, muy visibles. El versículo nos dice al inicio, el versículo 16, andad en el Espíritu. Una pregunta para usted: ¿cómo anda usted? ¿Cómo camina usted? Si hacemos esa comparación de la vida como un camino, quiere decir que hay una manera de caminar. ¿Cómo anda usted? ¿Detrás de qué anda? ¿Cuál es su destino? ¿Para dónde cree que va? No hay una cosa más terrible que estar convencido de que este es el camino para llegar a un lugar y al final darse cuenta que no llegó donde usted deseaba. Pues esa es la triste realidad de millones. Vivieron una vida pensando que iban por el camino correcto y ese camino les llevó a la perdición. Este tema del que yo les estoy hablando no tendría ningún sentido para aquel que vive acomodado a este mundo, el que quiere simplemente hacer eso que dice la canción de Celia Cruz. La vida es un carnaval, nada más disfrutemos. No tiene sentido para aquel que ama el pecado y que está dominado por el pecado. Y no tiene sentido para aquel que ni siquiera considera que existe algo que se llama pecado. La situación es triste en nuestra sociedad porque el desconocimiento de la ley de Dios es el que ha llevado a que hay gente que ni siquiera conoce esa palabra, pecado. ¿Qué es eso? Ni siquiera saben que el pecado es nuestro enemigo. Ni siquiera saben que ese pecado es el que nos llevaría a la condenación si no peleamos contra él. Esta pelea de la que se habla aquí solo tiene algo de sentido si su conciencia está despierta. Todo ser humano tiene conciencia, es parte de la imagen de Dios que portamos. Hay algo interno que nos hace sentir incómodos cuando hacemos o decimos ciertas cosas. Y esa es la conciencia, porque hay una ley escrita en el corazón. Pero una vez que el Espíritu Santo actúa en la conciencia de un ser humano, no solo le va a molestar o a incomodar un poco el pecado, sino que va a entender que el pecado es su enemigo y que tiene que librar esta batalla contra el pecado para que, como decía aquel puritano John Owen, o usted lo mata a él o él lo mata a usted. Así de terrible es esa batalla. Vuelvo a preguntar: ¿cómo anda usted? ¿Está matando al pecado
o se está dejando matar por el pecado. Tiene verdadero sentido esta batalla si usted quiere caminar con Jesús. ¿Y qué es esto de caminar con Jesús? Es muy hermoso leer los evangelios y prestar atención a detalles como aquellos donde vemos a Jesús caminando, sus discípulos tras él, y a veces llegaba en ciertas condiciones en que llamaba a alguien específicamente y le decía simplemente, sígueme. A aquellos pescadores les dijo, sígueme. ¿Y ellos qué hicieron? Dejando las redes, trabajaban en pescadería y estaban haciendo el trabajo que les correspondía, pero me llamó, voy tras él, dejo todo por él. Un hombre llamado Mateo o Leví era un cobrador de impuestos. Imagínenselo en aquella ciudad tal vez bulliciosa de Jerusalén, y él tenía su mesita de cobrar impuestos, imagínenselo ahí. Y anda el profeta Jesús y pasa por donde está Leví y solamente le dice, sígueme. Y la Biblia dice, y dejándolo todo, le siguió. Para esos que escuchan el llamado de Jesús, tiene sentido este tema. Quiero andar tras Él, quiero andar con Él. Dice la Sagrada Escritura, hablando el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora nos da un dato más, esos que quieren ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu los guía tras las pisadas de Cristo, esos los que son hijos de Dios. No como en nuestra sociedad que se enfatiza tanto, y ustedes lo saben, que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Dios es Padre de todos. No, aquí acabamos de ver que Pablo le dice a los romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y nos salen más preguntas, pero ¿qué es eso de ser guiado por el Espíritu de Dios? Pues ese es el tema. Una vez más, andad en el Espíritu. Necesito entender qué es eso de andar en el Espíritu y de ser guiado por el Espíritu de Dios. Primero que todo, no significa que se le promete a la persona poder suprimir completamente los deseos de su carne. La gente quisiera eso, que el cristianismo sea como algo que yo hago y desde ese momento en adelante, sea que hice una oración, sea que oraron por mí o me bautizaron, que de ahí en adelante no tengo más pleito con el pecado, pero es todo lo contrario. Empieza el pleito y empieza la guerra. Pero en esta guerra, una de las cosas que necesitamos aprender es que no podemos depender ya más, como hemos dependido hasta ahora, de nuestros sentimientos y emociones y de nuestras ideas personales. Así es como hemos vivido de manera natural. Y por eso es que nos ha ido como nos ha ido en el pasado, porque dependíamos de nuestros sentimientos y emociones. Y una de las tristezas del cristianismo moderno es eso, que los cristianos siguen viviendo de esa manera, en dependencia de sus emociones y sentimientos. ¿Y por qué no se puede? Porque son variables, como es variable su estado de ánimo. ¿Quién aquí pudiera decir que tiene siempre el mismo ánimo? Sabemos que no. Tenemos altibajos en nuestro ánimo y por eso nuestro ánimo no puede ser el que nos dirija. Tenemos que entender qué es esto de andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Otra de las cosas que no es ser guiado por el Espíritu es estar dependiendo de señales providenciales. Y hay personas que así quieren vivir la vida cristiana. Si pasa esto, si pasa lo otro, si me soñé algo. Quieren ver señales para tomar decisiones. Eso es muy riesgoso. Pero hay una manera de andar en el Espíritu. Y el Señor nos dice cómo es.
En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dice lo siguiente en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De esto se trata ser guiado por el Espíritu Santo, y de esto se trata andar en el Espíritu. ¿Y por qué es que se nos insiste en no poner la mira en las cosas de la tierra? Porque todo lo de esta vida es temporal y pasajero. Al final usted verá cómo le dedicó tiempo, energías y recursos a cosas que al final lo que duraron fue un espacio de tiempo en este mundo. Necesitamos dejar de pensar tanto en el aquí y ahora y pensar en qué pasará después, qué pasará en la eternidad. Para decirlo de otra manera, hay que atender lo que el apóstol el pastor Juan dice en 1 de Juan 2:6, y él dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pensemos en ese versículo un momentito. Primero vean esa frase, el que dice. Significa que hay muchos que dicen ser cristianos. Significa que hay muchos que dicen ser seguidores y discípulos de Cristo. Pero aquí dice, el que dice que permanece en él, tiene que hacer lo siguiente: andar como él anduvo. Volvemos al mismo término. Es el término griego peripateo, es andar de una cierta manera, andar en el Espíritu. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Y cómo lo va a saber usted? Gloria a Dios, tenemos un libro. Nos dejaron el registro de las palabras de Cristo. Así que ustedes y yo no somos ignorantes de qué pide Dios de nosotros. Aquí está en el libro de Dios. Y usted debería poder hoy responder: ¿cómo estoy caminando? Si ahí dice, ande en el Espíritu, usted que dice que es seguidor de Cristo debe andar como Él anduvo, ¿sabe usted cómo Él anduvo? Lo que les decía de esta batalla y de lo terrible de a veces ponerse del lado del enemigo, lo vemos en uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro. Donde ustedes leen en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Recién había Pedro dicho algo por lo que lo felicitaron. Él fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilla! Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Recuerdan la palabra bienaventurado? No solo es dichoso o feliz como la gente dice, tiene la bendición de Dios usted, Pedro, porque eso no se lo reveló alguien, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se sentiría aquel discípulo? Wow, vio lo que me dijo Jesús, vio lo que dijo de mí, que yo era bienaventurado. Siga uno leyendo unos poquitos versículos después. Y a ese mismo discípulo al que le dijo bienaventurado, le dice Jesús: apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese cambio tan radical? Bueno, Jesús lo explica. Apártate de mí, ¿por qué? Porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí es donde les digo que uno, aunque sea soldado de Cristo, si se descuida, se puede poner del lado del enemigo. No es que Pedro realmente fuera Satanás, pero se estaba poniendo del lado de Satanás. Yo le pregunto a usted hoy, ¿de cuál lado está usted? Porque si usted no tiene a Cristo, le digo que le garantizo que usted está del lado de Satanás. Si usted no tiene a Cristo, es la única manera de estar del lado correcto, del lado de Dios, si usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Pero la guerra es tal que aunque usted sea cristiano, si se descuida, puede hacer torpezas que le hagan ponerse del lado del enemigo. En lugar de pelear de este lado,
va y pelea del otro lado, se pone del lado del enemigo. Hay casos terribles con respecto a esto de andar, en lo que la persona puede sí tener la intención, pero no, pero sí, pero no. Y aquí dice, andad, anda en el Espíritu. Hay un relato en Marcos 10:21, cuando un joven rico le pregunta a Jesús, ¿yo qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús lo dirige hacia la ley de Dios. Y aquel pobre joven rico, en su ignorancia y en su orgullo, dice que él ha cumplido la ley. ¡Qué mentiroso! Pero Jesús, dice así la Sagrada Escritura, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y ahí vemos a alguien que estuvo a punto de andar en el Espíritu y de caminar tras Jesús, pero ¿qué los detuvo? Su ídolo. Porque Jesús lo que le dijo, en otras palabras, le voy a mostrar que usted no ha cumplido la ley de Dios. Voy a descubrir cuál es el ídolo de su corazón. Y el ídolo suyo es el materialismo y sus posesiones. Si usted fuera ese joven, ¿qué sacaría Cristo a la luz? ¿Qué le diría Jesús a usted que deje? A usted no le puede decir tal vez que deje todas sus riquezas porque no tiene riquezas. Pero habrá algo a lo que usted está apegado de una manera incorrecta y pecaminosa que Jesús le tiene que decir, deje eso y sígame a mí, tome su cruz. Y la decisión debe tomarse porque no se pueden hacer las dos cosas. No se puede. Recientemente estuve hablando con alguien en consejería y llegamos a esa seria conclusión: no se pueden las dos cosas. Usted debe identificar qué es eso que lo está apartando de Cristo y de los tiempos con Cristo. ¿Qué es? ¿Será su afición desmedida al deporte? ¿Será esos juegos de video que le lleva, que es un disparador para otra cosa que le aparta del Señor? ¿En qué, para decirlo en una pregunta sencilla, en qué está perdiendo usted el tiempo? Pues eso en lo que usted esté perdiendo el tiempo, a lo que le esté dedicando demasiado, Jesús le dice, déjelo y venga. Hay un llamado de Jesús. Hay dos, entonces nada más, maneras de vivir, de caminar, igual como solo hay dos destinos. Pero la promesa es maravillosa. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y otra vez viene el término, los que no andan. Estamos hablando de andar en el Espíritu y de la pelea. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Básicamente es en qué se ocupa usted. En qué se gastan sus energías, su tiempo y sus recursos. Identifíquelo. No se engañe a usted mismo, identifique qué es eso. Y recuerde entonces estas palabras, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces es una verdadera batalla. Para que usted esté dispuesto a esta batalla, usted tiene que amar esta causa de corazón, si no, usted no va. Usted deserta, usted hace cualquier cosa para no ir a la batalla. Pero si usted abraza esta causa de corazón, entonces estará dispuesto a dar la batalla que se da en tres frentes: los pensamientos, los sentimientos, los deseos. Es algo de muerte o vida, una lucha. Ahora, ¿por qué hay tantos entonces que no están dispuestos a la batalla? ¿Y por qué hay tantos que aún llamándose cristianos, como dice ahí, el que dice que permanece en él y no anda como él anduvo?
Yo pienso es porque no hemos entendido bien, no meditamos suficiente en el sacrificio de la cruz de Cristo. ¿Y qué sucedió en aquella cruz del Calvario? Si nosotros meditáramos lo que ahí sucedió y el efecto de la cruz, otra sería la historia. ¿Cuánto, le pregunto, cuánto toma usted o ha tomado alguna vez un momento para meditar en la crucifixión de Jesús? En todo lo que eso involucró. Claro, el tormento físico indescriptible, horrendo, el dolor, la vergüenza, las ofensas, las burlas, todo eso. Y una cosa más, que seguimos insistiendo, no lo meditamos suficiente. El peso de la ira de Dios, porque Él estaba llevando los pecados de su pueblo. Y si nosotros meditáramos en eso y lo que eso significa que el pecador que cree en Jesús el día final no tendrá deuda pendiente. Vuelvo a dar esa ilustración, mis hermanos, tal vez la repito mucho, pero ojalá la usara Dios para hacernos entender la grandeza de su salvación. Piense que usted tiene una deuda tan grande que no le alcanza, aunque usted dé su salario entero, no le alcanza para pagar eso que usted debe. No hay manera, con todos sus ahorros, con todo lo que tiene, no hay cómo pago yo esto, no puedo. Pero que un día se llega y dice, voy a tener que ir a enfrentar este asunto de lo que yo debo. Que es tantísimo que ni sé qué van a hacer, si me van a meter a la cárcel por esto o qué, pero voy a ir. Y usted enfrenta y va a la oficina esa donde se tiene todo el registro y a que le diga, señor o señora, usted no debe nada. ¿Cómo no debo nada? Su amigo, dice que un amigo suyo dice que es amigo suyo y él vino preguntando cuánto debe mi amigo y pagó todo. Yo sé que eso humanamente le habría a usted brincar de felicidad y pensar que eso es algo increíble, que su amigo fue y preguntó por su deuda y pagó lo que usted debía en cosas de esta vida. Ahora solo imagínese en la deuda que usted tiene con el Dios Santo. ¿Cuánto usted le debe por haber quebrantado su ley una y otra vez, por sus desobediencias, por preferir otras cosas que a Él? Es una deuda tan grande, impagable. Pero si usted va con fe en Jesús, va a recibir esa misma respuesta. No debe nada, todo lo pagó, como dice el himno. Todo lo pagó Cristo, quien por mí murió. Entonces, el que entienda eso, el que medite en eso, tendrá, si el Espíritu Santo ha hecho la obra en su corazón, toda la intención de decir, por Él yo voy a la guerra, por Él yo voy a la batalla, y entonces tiene motivación para pelear contra el pecado. Si no, no. Si no, la vida del cristiano, la vida del que pretenda ser cristiano va a ser una cosa insoportable. Va a vivir privándose de cosas que en realidad desea hacer. El Espíritu Santo está para guiarnos y tenemos que andar en el Espíritu. Y hay una manera específica. La Biblia dice, andad en el Espíritu. ¿Y cómo? La Biblia dice también, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Oiga, el Espíritu Santo le recuerda. Pero para que a usted le puedan recordar algo, usted tiene que haberlo oído antes, o lo tiene que haber leído antes. Si usted no lee su Biblia, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Porque aquí la promesa es que Él le recordará.
Parte de la batalla es eso. Usted tiene que meterse en serio con Dios. Conozca la palabra de Dios, conozca el libro de Dios. Y en el momento de la aflicción, del conflicto, cuando viene la tentación y la prueba, el Espíritu Santo le recordará las palabras de Cristo. Pero tristemente, hay muchos que incluso se arriesgan a contristar al Espíritu Santo de Dios. Si usted es creyente en Jesucristo, si usted es de Dios, si usted tiene el sello de Dios, si usted se descuida, la Sagrada Escritura nos dice que usted puede contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar significa entristecer. Una de las cosas que más puede entristecer a alguien es que lo ignoren. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo ignora? No lo toma en cuenta. Es de las cosas más feas que hay. Y usted se siente ofendido. Ese hizo tal o cual cosa, me ignoró por completo, como si yo no hubiera estado ahí. No existo para él. Eso es lo que usted hace cuando ignora al Espíritu Santo de Dios, lo contrista, porque actúa como si no le hubiera dado Dios un consolador, un ayudador y una guía. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que el Evangelio nos llama constantemente, arrepentirnos de tal maldad, ir al Salvador una vez más. Pero hay que pedirlo. No vendrá si usted no lo pide. La Sagrada Escritura nos dice en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Yo le ruego a usted, no se quede sin pedirlo, porque aquí hay una promesa si usted lo pide. Si usted no pide, entonces que no le interesa andar en el Espíritu. Pero los que han sido redimidos y los que quieren ese perdón de Dios, ahora quieren, al haber recibido ese perdón, al haberse enterado del maravilloso amor del Salvador, quieren andar en el Espíritu. Y entonces piden, dámelo Señor, dame esa guía, esa iluminación de tu Espíritu Santo. Y Dios lo hace. De hecho, la Sagrada Escritura habla de que Dios suministra el Espíritu, lo da. Así dice Gálatas 3:5, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hace si usted tiene fe. Hay un lenguaje aquí, hay una batalla que pelear. Sea valiente. Diga, sí, yo me enlisto en esta guerra, voy a ir a batallar. Hoy en la mañana vimos una de las más poderosas armas, la oración. Oración personal, oración juntos. Oh Señor, que el pueblo de Dios volviera a ser identificado así. La gente que ora. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay esperanza siempre. Porque en esta guerra que hay entre la carne y el Espíritu, se promete victoria en Cristo. La pregunta es, ¿anda usted en el Espíritu? Una batalla a muerte. Usted mata al pecado o el pecado lo mata a usted. Pero si usted está en Cristo, usted vencerá porque Cristo venció. Y entonces eso le da aliento. Y sabe que esa victoria es segura. Piénselo. Y tome tiempo para estar a solas con Dios y que defina quién es usted, un soldado de Cristo o está usted del lado del enemigo. Venga al Salvador, venga por la fe, venga sin ofrecer usted nada a Dios porque no tiene nada. Venga y pida que el Espíritu Santo actúe en su vida. Vamos a orar. Dios bendito, solo tú puedes hacer esto. Y por eso lo pedimos, envía tu Espíritu Santo, para que haya en nuestros corazones un deseo sincero de consagrar nuestra vida a Cristo. Déjanos, Señor, ver mil maravillas de conversiones.
Despierta el interés en aquellos que son apáticos. Perdona a los que son creyentes, pero que se están conformando con muy poco. Oh Señor, extiende tu misericordia y tu gracia. Para la gloria de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.